¿Qué tal? Bienvenidos a Menos por Más, a este último capítulo de esta temporada. Nos da mucho gusto poder saludarles en este nuevo formato, ya aventurándonos un poco a este tipo de cosas. Estamos muy emocionados, estamos muy contentos de que ya nos podamos ver, que nos puedan ver, porque siempre es el audio y tienen la curiosidad de cómo grabamos o de qué hacemos. Bueno, ahorita nos van a ver 100% al natural, con nuestros errores, con nuestras caras de pánico, de nerviosismo, de risas. Y les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar viendo este video. De verdad les agradecemos muchísimo. Es un gusto, es un privilegio que nos puedan acompañar. Y estamos trabajando al lado de un profesional. Antes, bienvenido Flan. Bienvenido, Choco. Nos da mucho gusto, es el último episodio de esta temporada, Fe en Crisis, el último episodio de la primera temporada en la que se creó Menos por Más. Yo estoy muy contento, aunque no participé completamente, o al menos así hablando delante del micrófono en los primeros episodios, pues yo estoy muy contento. Le decía a Mike hace un rato, recuerdo tu cara en el segundo episodio porque fue la primera ocasión que tuvimos una invitada y estaba bastante nervioso y más o menos me traslada a esa ocasión. Pero pues gracias a Dios, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y firmar el contrato. Y firmar el contrato. En los últimos capítulos ya logré que pudiera entrar a la temporada. Pero bueno, y te decía, estamos grabando, nos está acompañando toda esta producción que ustedes ven, es al lado de un profesional. Él es Manuel Villafán, que está detrás de cámaras. Ahí le vamos a tomar unas fotos y ya subimos la publicación. Y yo, antes de comenzar, yo quiero estrenar algo. Quiero tener una primicia a Manuel. Le voy a invitar su respectiva bebida. Light. Manu, mira. No nos patrocina, 100% dietética. Pero nos va a caer muy bien. Aquí hay chocorroles, pingüinos. Es para lo que cupo aquí. Sí, nada más. No había más. Entonces, comenzamos. Vamos a hablar un poquito de lo que fue la temporada de Menos por Más. Vamos a hablar de las experiencias que tuvimos con los invitados, de todo lo que vivimos, cómo nos las pasamos. Y traemos un mensaje. Vamos a hablar, como no va a ser la excepción, hablar de un personaje. Y por estas fechas, es 24. Hoy es 24. Es 24 de diciembre. Feliz Navidad. Navidad. El mejor día del año. El mejor día del año. Yo creo que sí. Se siente desde que levantan los altares de muertos, ya se siente Navidad. Desde que levantaste tu altar. Desde que levanté mi altar. Entonces, pues es una fecha especial, es una fecha única para la humanidad, para más los cristianos, ¿verdad? Estamos conmemorando un año más del nacimiento de Jesús y por ende, por obvias razones, vamos a hablar de ese gran personaje, de Jesucristo. Pero antes, bueno, vamos a... Para nada hace frío. ¿No? No. Hace calor, ¿no? Siempre ha hecho calor en Veracruz. Sí. ¿Cómo surgió el podcast? ¿Te acuerdas? Vamos a hablar de cómo surgió el podcast. Sí me acuerdo. Fue una vez que estaba yo en mi trabajo y de repente me llega un WhatsApp. Un WhatsApp de Yair diciéndome, oye, ¿no te gustaría hacer un podcast? Y yo le mandé el sticker ese dije... No me acuerdo. Sí, te lo mandé. Y dije, ¿por qué o qué? ¿Para qué o qué? Y ya de ahí surgió, él me dijo, él ya en ese entonces ya se creía productor y andaba en esa onda. Entonces me dijo, no, yo te lo produzco, yo lo hacemos, tú haces las cosas, tú hablas y yo te edito, ¿no? Entonces acepté. Créanme que al principio no fue nada fácil, o sea, sí, tenía yo mis miedos como siempre, sí. Pero dije, bueno, es un buen motivo, es una buena razón y vamos a aventurarnos en esto. Y ahí fue como inició, así fue como la invitación al podcast. Pero el título, el nombre del podcast, no teníamos nada, o sea, no sabíamos ni cómo íbamos a empezar. Lo único claro hasta ese punto era más o menos la temática, porque ya traías una idea de lo que querías hablar. Sí, cierto. Y era de las crisis en la fe, ¿no? Y yo le decía crisis en fe, no fe en crisis. Ajá, le decías al revés. Todavía me confundo un poco. Pero hasta ese momento no teníamos un nombre consolidado.
solamente pues sabíamos que teníamos que grabar, incluso no sabíamos cómo íbamos a editar los episodios eventualmente. Invertimos un poquito ahí la dinámica. Sí. Y pues bueno, lo primero que decidimos, ahora sí que fue el tema, mucho antes que el nombre, que ibas a participar tú solo, que íbamos a tener eventualmente ciertos invitados que pues bueno, a lo largo de la temporada ya han escuchado de muchos de ellos. Pero, ¿qué significa menos por más? Menos por más. Bueno, nosotros dijimos, queremos un nombre que tenga un significado, o sea, que todo lo que hiciéramos realmente tuviera un significado, desde el nombre del podcast, el nombre de los capítulos, incluso hasta la imagen de... Y que aparte nos representara nuestra imagen. Ya ustedes saquen sus conclusiones, quién es menos y quién es más. Pero entonces queríamos algo así. Y bueno, dijimos, ok, estábamos en la iglesia. Yo me acuerdo que estábamos en la iglesia. Sí, ahora sí que estábamos tirando nombres a lo loco, sí, random. A lo loco, ¿no? Sí. Y ya hasta dijimos, bueno, menos por más, ¿qué significa? Que queremos menos de nosotros para tener muchísimo más de Jesús. Entonces lo basamos en las leyes de matemáticas. Así es, menos por más. Es menos, ¿no? Concluimos en eso de que menos por más es menos de nosotros. Entonces así surgió, e incluso íbamos, creo que a casa de Nahum, veníamos de casa de Nahum. Creo que habíamos ido a dejarlo. Ajá. Saludos. Y ya de regreso. Saludos, Nahum. Te extrañamos. De regreso veníamos como que definiendo ciertas cosas, ciertos aspectos por ahí, dándole forma a lo que iba a ser el podcast. Y quiero decir algo. Esto me sacó mucho de mi zona de confort, o sea, demasiado. Yo creo que dio un giro de 180 grados, porque a mí me da mucho pánico las cámaras. Sí. Todavía me imponen, aún no me acostumbro a ellas. Cuando me toca predicar en iglesia, pues es que ya no me queda de otra, ya sé que están ahí, y lo tengo que hacer, pero de verdad me sacó mucho de mi zona de confort, porque Yair es un poco más aventado que no parezca. Yair sí es como que sí, vamos a hacerlo, ya hace esto, ya hace el otro. Entonces yo recuerdo en una ocasión que íbamos a subir una historia o algo así, y él me dijo, grábate anunciando la historia. Y yo le decía que no, porque no es lo mío subir una historia grabándome así de hello my friends, ¿cómo están? Así todo bien. Nos invitamos a escuchar el nuevo episodio. Sí, así bien influencer. La verdad es que no es lo mío, me da mucha pena verme. Entonces, esa vez grabé como 100 videos de 20 segundos hasta que quedó uno, pero... Y feo, quedó feo, la verdad. Sí, pues como él no lo hizo, por eso lo dice. Pero así surgió Menos por Más. Así de la nada, Dios fue poniendo ahí las intenciones, fue direccionándonos en todos los sentidos, fue proveyendo incluso. Podemos decir que hasta proveyó, porque... Y aunque muchas cosas se levantaron en contra, a veces salías tarde del trabajo, la luz se iba, algo fallaba, muchas cosas en contra, pero al final de todo, pues Dios acomodaba todo, ¿no? Y permitía. Grabamos con enfermos. Yo me acuerdo que en un capítulo con la pastora, me tocó grabar enfermo. Estaba yo enfermo de la panza. Ese día andaba, Yo llegué corriendo. Sí. Andaba mal ese día y ni modo a grabarle. Yo dije, a ver en qué momento me paro de aquí y me voy al baño. Pero sí, nos tocó grabar de todo, o sea, como estuviéramos, teníamos que grabar, teníamos la fecha comprometida y nos animábamos a grabar. Pero ha sido una experiencia muy bonita, ha sido una experiencia única, que son de las cosas que dices, pues me aviento a hacerlo y pues que Dios nos ayude. Sí, yo lo he disfrutado mucho, porque pues antes de estar aquí delante de ustedes, era la primera persona que escuchaba el mensaje, ¿no? Entonces era muy especial para mí verlo en vivo, después editarlo y de tal manera que la tercera vez que lo escuchaba ya era desde Spotify, pero disfruté mucho las conversaciones que tuvimos con todos los invitados. No hubo uno que haya disfrutado menos. Fue muy alentador todo, fue demasiada fe, demasiados ejemplos de fe. Y en lo personal, sin que ninguno se sienta, de los invitados, y antes de que me ganes el brinco, mi episodio favorito fue la segunda parte de Hablemos de Elías. Con la pastora. Con la pastora. Por 2. Sí. No, yo creo que todos los invitados fueron
fueron especiales, o sea, todos los capítulos fueron únicos, traían un buen mensaje. Dios hablaba mucho a través de los invitados. Pero sí, yo creo que sí, uno de los episodios favoritos fue ese. Y para mí también el favorito y con el que más me emocioné fue con el de Candy, el de Timoteo. La verdad es que traer a Candy acá, que haya aceptado la invitación, fue muy bueno. Yo lo bromeaba y yo decía a Candy, llevarla a otros lugares cuesta. Saludos, Candy, si nos estás viendo. Y invitarla y que viniera aquí nos costó una botella de agua, así. Literal. Entonces, pues, estoy muy agradecido con Candy porque haya aceptado la invitación, porque haya venido, se haya tomado el tiempo, porque le agarramos de vacaciones acá en Veracruz, venía de entrada por salida, entonces ahí aprovechamos, ¿no? Pero todos los episodios fueron únicos, todos los episodios traían un mensaje especial. Dios hablaba, créanme que ustedes nos podían oír, pero cuando estábamos aquí grabando con las personas, con los pastores, con Osvaldo, con Meche, con Sari, ¿quién más estuvo? Con Candy. Créanos que se sentía la presencia de Dios, o sea, sabíamos que Dios estaba en el asunto, y antes de recibir el mensaje, ustedes lo recibíamos nosotros primero, sí. Los ministraba a nosotros primero. Sí. ¿No? Con ese llegamos a los 500K. A los 500K. Llegamos a los 500K, todavía no nos pagan, tenemos fe que algún día, pero Dios ha provisto. Y miren, prueba de ello, aquí tenemos unas buenas botanas, unos chocorroles y unos pingüinos. Pero bueno, yo creo que tenemos que orar antes de iniciar este episodio. Bueno, dimos lo que sería una pequeña remembranza de todo lo que hemos vivido. Fue... ¿cuántos meses? ¿Iniciamos en cuándo? Este es el episodio número 14. 14 es el último. Entonces, antes quiero decirles que la primera temporada iba a durar de 6 a 7 episodios, ¿te acuerdas? Cuando lo planeamos. Sí, dijimos, porque no estaban planeadas muchas segundas partes y no habían definidos muchos personajes. Ajá, no teníamos muchos personajes. Entonces dijimos, bueno, que la primera temporada, a ver cómo nos va, pues sean 6, 7 episodios. Y miren, ya duplicamos esa cifra. Entonces fue increíble. El 22 de junio. El 22 de junio. Junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Son qué? 5 meses. 5 meses trabajando. Hubo una ocasión en donde toda la semana tuvimos que venir a estar grabando, ¿te acuerdas? Sí. Fue una semana intensa. La maratónica. La maratónica. Fue una semana intensa porque veníamos a grabar y teníamos que preparar las cosas. Nos tocaba luego el culto de jóvenes. ¿Te acuerdas? Sí. Con el episodio del pastor. Cuando grabamos con el pastor, en la mañana grabamos con él y en la tarde el culto de jóvenes, que ahí te tocó dirigir, a mí me tocó predicar. Cuando grabamos con Meche, que terminando había que ir a la comida mexicana. A la noche mexicana. Entonces, sí, nos tocaban días maratónicos en los que ya llegabas y te cansabas, pero Dios nos ayudaba muchísimo. Entonces, solamente en una ocasión grabamos en domingo, porque desde el principio definimos que pues los domingos no íbamos a grabar. Que era el día del Señor. Era el día... Descansábamos. Y nos tocó grabar en esa ocasión porque se tenía que estrenar episodio. Era sí o sí cada 15 días. Ajá. Y primero yo no quería grabar. Ajá, primero tú no querías grabar. Yo estaba cansado y le dije, no, Mike, grabamos mañana. Y me dijo, no, vamos a grabar de una vez. Ya, llegamos a la casa, se sentó y se durmió. Qué raro. Le dije, yo tengo que terminar una tarea, pero cuando la termine te levanto. Me das grababa. Media hora, ¿no? Media hora, pasó como hora y media. Y lo levanté. Y ahora el que no quería grabar era él. Sí. Pero, bueno, pues, gracias a Dios siempre estuvo uno para el otro, ¿no? Para motivarnos y pues el trabajo tenía que salir. Sí, es que era domingo, la verdad, los domingos, pues, no cansadón todavía. Entonces, ese día sí sentí muy cómodo el lugar. Y dije, de aquí soy. ¡Qué raro! Y me quedé bien dormido. Pero, y son de las cosas que recuerdas, ¿no? Que te decía, nos tocó grabar enfermos, nos tocó grabar todos, desesperados.
Pues, estuvo muy bonito. Nos tocó grabar con Benji. ¡Ay, Benji no está aquí! Benji no está aquí. No quiso, se cotizó, dijo que nos cobraba más caro si salía en video. A Benji nada más creo que lo conocen por nombre, pero no saben quién es. El equipo de la mascota. Sí, en un episodio dije el equipo de la mascota en vez de decir la mascota del equipo. Pero siempre Benji estuvo aquí con nosotros también. Hay que recordarlo. Sí. Vamos a recordar. Ya. Entonces, bueno, pues así surgió Menos por Más. Así fue como nos aventuramos a esto, en donde desde un principio tuvimos el respaldo también de nuestros pastores, de nuestros amigos. Estuvieron ahí apoyándonos, estuvieron pues animándonos a hacerlo. La verdad es que cada capítulo que salía, nuestros amigos más cercanos pues decían, estuvo chido, estuvo bien, lo compartían. Entonces, desde un principio sabíamos que este tipo de cosas era de Dios. Sí está el miedo de qué van a decir, qué dirá la gente. Pero cuando es de Dios, todo va surgiendo, todo se va acomodando hasta este punto. Donde estamos grabando con Real Creativo. In the house. In the house. Ahí anda. Entonces, bueno, experiencias muy bonitas. Muy especiales. Y estamos nostálgicos porque ya acabamos esta temporada. Una muy buena temporada, podría decir yo, con muchos, la flauta. Con muchos invitados a quienes agradecemos de todo corazón que se hayan tomado también el tiempo de haber venido, que hayan tomado también pues nos hayan aceptado la invitación, ¿no? Sí, que se hayan tomado el tiempo, invertido su tiempo aquí con nosotros, que yo sé que Dios les recompensará. Y bueno, y como le dijimos desde un principio, estamos en una fecha muy especial. Hoy viene Santa Claus. No, ¿verdad? ¿O sí? Sí. Sí, hoy viene Santa Claus, pero ese no es el principal motivo, no es el personaje el principal. No es el personaje del que vamos a hablar. No, Santa Claus ya Es Rodolfo el Reno. Aquí está Santa Claus. ¿Eso nos trajo Santa Claus? No. ¿Fue el regalo de Santa Claus? Fue el resultado. De un buen fin. De un buen fin. Del buen fin. Pero bueno, vamos a hablar hoy de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Es inevitable, lo decía en un principio, no hablar de Él en esta fecha. ¿Y qué te parece si empezamos? ¿Oramos antes? Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, delante de ti. Venimos sin nada con que agradarte, Señor. No tenemos absolutamente nada que pueda impresionarte, Señor, pero queremos que tú hables a través de nuestras vidas, Señor. Queremos que hables por cada uno de los que están escuchando, Señor, este episodio, que tu palabra no caiga vacía, Señor, que caiga en tierra fértil y que tu palabra brote, Señor, que abras el entendimiento de muchos, que hables a sus corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo penetre en lo más profundo, Señor. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que bendigas a los que están escuchando en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Y como les estaba diciendo Mike, vamos a hablar de Jesús. Yo creo que todos los conocen. Yo creo que todos los que están escuchando este episodio Deberían. Bueno, no exactamente, a lo mejor no. Pero si tú no lo conoces, lo último que hagas es irte. Y su nombre significa el ungido. Okay. Específicamente en hebreo se traduce como Mesías y en griego Cristo. Nació en Belén con una historia bastante interesante y muy peculiar. Entonces, se trata de sus padres. Sus padres, José y María, vivían una norma judía que se llama desposorio. Si la podemos ubicar en orden cronológico, iría el compromiso, desposorio y matrimonio. Entonces, están viviendo esta temporada llamada desposorio, obviamente, en la cual si una mujer que era desposada quedaba embarazada, se consideraba adulterio. Uh-huh. Que fue precisamente lo que sucedió. Quedó embarazada. Pero no de José. Es lo interesante y es lo que explica la Biblia. Oh my God. ¿De quién? La Biblia narra que se le aparece el ángel Gabriel, el mismo ángel que 6 meses antes se le había aparecido a Elizabeth, parienta de María. Elizabeth era una mujer de edad mayor, anciana, entre paréntesis,
Adulta mayor. Era adulta Sí, mayor. y algo que naturalmente no podía ocurrir era que ella tuviera un hijo. Ok. Entonces, el ángel Gabriel se le aparece y le da la noticia de que iba a tener un hijo, a quien hoy en día conocemos, o fue, Juan el Bautista. Este mismo ángel se le aparece a María y le anuncia acerca del nacimiento de Jesús. Entonces María se confunde y dice, ¿cómo yo voy a tener un hijo si no he conocido a mi marido? Y el ángel Gabriel le explica, tu hijo va a ser del Espíritu Santo. Entonces pasa el tiempo y algo muy impactante que a mí me asombró mucho desde el primer momento en que lo leí está en Mateo capítulo 1. ¿Te gusta mi Biblia? Sí, a ver si vamos a poner los números de teléfono para una ofrenda especial para tu Biblia. Es que como lo utilizo en FLED, son los que Uy, más se sí. utilizan, entonces nada más la saco. Barbero. Vamos a Mateo 1, versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y me gusta mucho cómo Mateo lo abarca, porque dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde el momento, no había ni siquiera nacido Jesús y ya tenía un propósito bien, bien definido. Y más adelante se menciona que también su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y para los curiosos, literal la palabra Jesús significa Yahvé es la salvación. Entonces, conforme pasa el tiempo, la Biblia no narra mucho de la infancia y de la juventud de Jesús, sino narra su nacimiento como tal y da un gran salto de tiempo Hasta su ministerio. hasta su ministerio. Pero podemos entender ciertas cosas. Si adelantamos la línea del tiempo, llegamos al motivo de nuestra celebración. Ya había sido anunciado que iban a nacer, ya le había dado palabra a María, ya le había dado palabra a José, también incluso a sus parientes. Habían pasado una serie de acontecimientos tremendos cuando María se acerca a Elizabeth y Elizabeth se estremece toda y siente por ahí el fuego. Se le mueve la panza. Se le mueve el niño y Se escuchó muy grotesco eso, pero bueno. se le mueve la bendición. Y nace Jesús, ¿sí? Yo quiero que cierres tus ojos un momento y lo analices, ¿sí? Yo lo miro así. Ángeles, pastores, en un pesebre, en un día como hoy. La Biblia no narra, pero yo veo muchas estrellas, mucha oscuridad, pero mucho gozo en ese momento. Y ya lo demás es choro, nieve, estrellas, animales, pero es un momento tan marcado para la humanidad que se crea una era antes y una era después. Y no es casualidad, Sí. Estamos hablando de Jesús. Y es que así como el Señor es único, su nacimiento también tenía que ser único. Sí, tenía que ser un momento épico. Sí, algo épico. Y bueno, oye, te han servido bien las clases de FLET, ¿eh? Algo he aprendido. Yo sabía. Saludos a mis hermanos. No lo dejen. Próximamente vas a abrir un curso de FLET. No lo profetices, Mike. No. Bueno, entonces, así es como nace nuestro Salvador. Esa es la historia, esa es la biografía de Jesús. Aquí. El niño siguió creciendo, ¿sí? Como te decía, la Biblia no narra mucho acerca de su juventud como tal, pero hay un gran salto. Conoce en ese lapso de su juventud al que sería su primo, su pariente, Juan el Bautista. Lo va a ver. Es bautizado por Juan el Bautista y comienza a seguirlo, comienza a aprender. Es tentado Jesús, aún siendo 100% hombre y 100% Dios, es tentado. Y posteriormente comienza su ministerio, ¿sí? Esto sucede específicamente cuando Juan, su pariente, fue encarcelado. Juan es encarcelado y el ministerio de Jesús despega completamente. Es cuando la gente comienza a seguirlo, cuando eran milagros día tras día, cuando eran parábolas. Cada vez más rápidamente su nombre se expandía por toda la región, por la región de Palestina, por el país de Palestina. Todo el mundo comenzaba a conocer
quién era Jesús. Y eventualmente Juan el Bautista muere. Si no conocen la historia, si no conocen la historia, los invito a que vayan a escuchar el episodio de Juan el Bautista, sí, un final inesperado, cierto. porque no se los voy a contar. Sí. Saludos al pastor, lo grabamos con el pastor. En ese momento en que Juan el Bautista muere, comienza lo que conocemos como la etapa de pasión. Cuando el ministerio de Jesús sí sigue siendo muy conocido, pero él ya sabía su destino. Si Juan el Bautista murió, Jesús tenía que morir. Y lo sabía. Jesús le anuncia a sus discípulos que iba a morir. Cada vez sus enseñanzas eran más profundas, cada vez más particulares. Trataban sobre la vida eterna, la resurrección y su regreso. Cosas que en ese momento sus discípulos no comprendían del todo. Uno de los 12 se cambió de bando y fue el que lo entregó, precisamente. Y si seguimos avanzando en la línea del tiempo, Jesús muere, lo crucifican, lo sepultan y al tercer día resucita y vamos a profundizar en todo eso. Así es. Wow. No hay efectos, pero... Se llamó La historia de Jesús en 5 minutos. Resumida. Bueno, hemos terminado. Gracias por habernos... Bien. Me gustó esa introducción. Si eres bueno, eres un buen teólogo, ¿eh? Con mucho nervio. Dime de quién te copiaste. Me copié del libro de Flet 1. Del 1. Sí, es cierto, en el 1 hablan de todo eso, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, y como hemos venido hablando a lo largo de esta temporada, la temporada se llama Fe en Crisis, y todos hemos pasado por alguna crisis, todos hemos tenido problemas, todos hemos tenido temporadas en las que nuestra fe anda por los suelos, andamos así como perro entre las patas, ¿o cómo se dice? Con la cola entre las patas. Sí, así se dice. Ahora. Entonces, pues son temporadas que pasamos y que son necesarias en nuestras vidas. Y indudablemente Jesús tenía que pasar por algo así. Sí, Jesús tenía que vivirlo. Jesús tenía que vivirlo para poder entendernos. O sea, lo dijiste hace un momento, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y Jesús tenía que pasar por algo así, porque indiscutiblemente si Él pasaba por algo así, nosotros podíamos identificarnos con Él y Jesús podía entender por las situaciones en las que nosotros pasamos también. Así. ¿No? O sea, ¿qué clase de Dios tendríamos si Él no nos entendiera? ¿Qué clase de Dios tendríamos si Dios no nos entendiera cuando estamos tristes, cuando pasamos por una situación difícil, cuando nuestras fuerzas se acaban y viene Dios y nos levanta? Entonces, ahí podemos ver que Jesús es 100% hombre y vamos a hablar un poquito acerca de eso, de esa naturaleza de la que muy pocas veces se hablan, ¿no? Porque conocemos a un Jesús que hacía milagros, a un Jesús que multiplicaba la comida, gloria a Dios, aleluya, amén. A un Jesús que alimentaba a 5,000, a 4,000, a un Jesús que perdonaba pecados, a un Jesús que liberaba endemoniados, pero muy poco se habla de un Jesús que lloró, sí, de un Jesús que sufrió, de un Jesús que la vio mal, ¿no? Que la padeció. Que la padeció, que verdaderamente supo lo que era el dolor, no solamente físico, sino también mental, un dolor del alma. Sí. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de Jesús cuando está en el Getsemaní. Es una escena fuerte, una escena algo... Dura. Muy dura de comprender, muy dura de captar, de analizar por todo lo que estaba pasando en ese momento Jesús. Pero ahí se dice que esa noche o que en ese momento fue cuando Jesús libra una verdadera batalla. Entonces, en ese lugar ahí, muchas oraciones fueron oídas, pero sin embargo, la Biblia nos narra en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, podemos leer en esos 3 evangelios esta parte de la Biblia, y nos habla acerca de que Jesús oró 3 veces. Así 3 veces fue al Getsemaní en intimidad y no recibió respuesta ninguna por parte de Dios. Y podríamos pensar que Jesús en ese lugar antes de ir a la cruz pues disfrutaba. Había como que una especie de, ¿cómo podríamos decir? Estaba consagrado ese lugar porque Jesús sabía a dónde ir. Sabía que en ese lugar iba a encontrar a ese Dios. Porque nos dice una parte de Mateo que incluso Jesús le habla y le dice Abba Padre. Y
y ningún lugar era tan conocido perfectamente como aquel huerto. A lo mejor podemos imaginar que las hierbas, los árboles, los caminos, los sonidos, todo le era familiar a Jesús en ese lugar, ¿no? O sea, todos... Lo conocía como la palma de su mano. Sí. Podríamos imaginarnos a lo mejor que los animalitos o los amigos decían, ¡ahí viene Jesús! ¿No? Algo así, como la película de bichos, ¿no? Así, ¿te imaginas la película de bichos? Sí. Todas las hormigas corriendo, ¡ahí viene Jesús! ¿No? Algo así, era muy familiar, era algo muy íntimo en el que Jesús sabía a dónde ir. Pero fue allí donde comenzaría el camino de sangre. Ahí es donde siento yo, desde mi punto de vista, siento que es como que la parte crucial, es donde verdaderamente hay un antes y un después, porque es en ese momento cuando inicia todo el calvario de Jesús, inicia todo el sufrimiento de Jesús. Y Lucas, en el versículo 44, nos dice que incluso su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Y si pensamos en esto, o sea, al pensar en esto, decimos que el huerto del Edén, por la complacencia de Adán, vino la ruina de la humanidad. Pero en la agonía del huerto del Getsemaní, en la agonía de Jesús, vino nuestra salvación. Así es. O sea, en el mismo lugar, por Adán llegó el pecado, llegó la maldad, pero por Jesús, en su agonía, nosotros podemos tener salvación. Llegó la salvación a nuestras vidas. Es que ese lugar es donde se desataría todo el furor del pecado, todo el poder de Satanás, de todo el odio, todo lo que va en contra de Dios, se iba a ir, Cristo se iba a enfrentar a eso. Jesús iba a enfrentar a su real naturaleza, a una naturaleza humana. Era un momento crucial en la historia, en la historia de la humanidad, así vamos a decirlo, porque como tú dices, Jesús tenía la oportunidad de decidir si hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Porque siendo 100% Dios, 100% hombre, sabía lo que iba a suceder. Incluso ya sabía quién lo iba a entregar. Entonces, era o decidir, como la misma opción la tuvo Adán, como lo acabas de decir. Tuvo la opción de hacer el pecado o evitarlo. Y Jesús dice que se haga tu voluntad, no la mía. Sí, o sea, él decide ir al sacrificio, decide ir, entrar en esa intensidad. Y miren, si leemos un poco acerca de Jesús, o si leemos la vida de Jesús, estudiamos, conocemos que Jesús era un hombre que no se quejaba, ¿no? Era él un hombre apacible, era un hombre que sin quejas, o sea, no había nada que él le abrumara. Pero en ese punto sí llega una queja por parte de Jesús. O sea, en ese punto se está mostrando Jesús tal cual es en su naturaleza humana. O sea, sí, tal cual es. Y algunos biógrafos narran que era poseedor de una paz absoluta, que jamás se quebrantaba, que vemos podemos imaginarnos a un Jesús tranquilo, a un Jesús en el que, no sé, a lo mejor a su alrededor podía pasar cualquier cosa y él con toda la tranquilidad del mundo calmarnos, ¿no? O sea, en el caso de Pedro, a lo mejor cuando era arrebatado, era así como, ay, Pedrito, otra vez tú, ¿no? Algo así como que, no sé, se me figura un Jesús muy tranquilo, ¿no? Sí, muy pacífico, muy... Es en esos momentos donde vemos la expresión del carácter de Jesús completamente distinta. Como cuando volcó las mesas de los cambistas, es uno de esos momentos donde podemos poner atención y conocer un poco más del carácter humano de Jesús, exactamente, en su esplendor. O sea, Jesús también se enojaba. Sí. ¿No? O sea, llegaba y ¡paz! Jesús también padeció, Jesús también sufrió, Jesús también tuvo miedo. En este momento es un episodio, es una narración muy clara de que Jesús tuvo miedo, de que Jesús no sabía completamente qué decidir, pero yo creo que así como aquella vez lo estudiamos en la vida de Pablo, que Pablo ya tenía un propósito desde el principio y aún él ni lo sabía, Jesús también tenía un propósito. Sí. Y quizás en ese momento fue cuando lo entendió y dijo, tengo que dar el paso. ¿Sí? Como lo leímos, como se narró en Mateo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él tenía un propósito. Sí. Y en ese punto vemos que Jesús la está pasando verdaderamente mal, ¿no? O sea,
Hay otro episodio en la vida de Jesús cuando muere Lázaro, que la Biblia dice que Jesús menciona a Jesús lloró, que es, dato curioso, el versículo más corto de la Biblia. Ya lo sabes. Gracias, Google. Jesús lloró, sí. Jesús lloró es el versículo más corto de la Biblia. Pero ahí también vemos su naturaleza humana, ¿no? Sí, sí. Pero no se compara eso con lo que está pasando en el Getsemaní. Literal, gotas de sangre, sudor. Gotas de lluvia. Pero eran gotas de sangre. Entonces, es un momento intenso para la vida de Jesús. Es un momento desgarrador. Sí. No podemos decir, yo entiendo lo que estaba pasando Jesús. Porque no llegaríamos a ese punto de decir que actuaríamos igual que Jesús. Para empezar, ¿quién va a morir por otro? ¿No? O sea, ¿quién daría la vida por otros? Era algo único de Dios. Y te repito, las 3 veces que oró Dios al Padre cuando iba y regresaba, que encontraba a los discípulos dormidos. Sí. Las 3 veces que oró, esas 3 oraciones decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. ¿Sabes? Era una especie así como de, si quieres es broma, pero si no quieres, no. Algo así. Yo creo que así como hemos tomado la oración modelo del Padre Nuestro, que se la sabe tanta gente y la repite como vanas repeticiones. ¿Te lo sabes? Me lo enseñó mi abuelita. Y creo que es una oración de Jesús que deberíamos adoptar como cristianos. Uh-huh. Porque a veces declaramos, pedimos lo que más nos conviene, pero nos olvidamos de cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Así es. Y Jesús, en su perfección, en su divinidad, sabe reconocer que se haga tu voluntad. Jesús sí estaba buscando. Le dice, en otras palabras, si existiera un plan B, si hay otra alternativa, otra opción, si puedes mandar a otro en lugar de a mí, pero si no es tu voluntad, que no se haga. Así es. Y mira, aquí el evangelista Marcos, si leemos en Marcos, nos da otra vista de lo que sucedió aquella noche. Recordemos que cada evangelio, cada escritor del evangelio, pues tiene su perspectiva diferente de lo que vivió. Pero él nos dice que dentro de los 11 apóstoles, pues tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y que comenzó a entristecerse, se empezó a angustiar. Y algo que a mí me llama mucho la atención es cuando Jesús les dice en Marcos 14, 33 y 34, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. O sea, se los expresó. Como amigos. Sí. Como amigo, o sea, él sintió que ellos eran sus amigos y le dijo: ¿saben qué? Estoy muy triste, mi alma está quebrantada, no sé qué va a pasar y quédense aquí, vamos a orar y velad, ¿no? O sea, siento que esa expresión de Jesús al decirle eso a sus discípulos esperaba que sus discípulos se pusieran a orar también. Sí, ¿no? Sí. Lo último que quería era que se quedaran dormidos. Que se quedaran dormidos. Y 3 veces. Y 3 veces, o sea, no fue solo una, sino que las 3 veces. Y yo me imagino esa escena, ¿no? Llegando Jesús y diciendo: estos 3 veces dormidos. Y ellos levantándose: no, sí, Señor, estamos contigo. Que algo así, ¿no? Sí. Pero me llama mucho la atención esa parte de que Jesús les está expresando desde lo más profundo de su corazón: estoy muy triste. O sea, esto que estoy sintiendo no se compara con nada en el mundo. Porque, no sé, yo siento que desde ese momento Jesús ya empezaba a cargar con el peso del pecado. Sí. O sea, ya empezaba él a sentir lo que es el pecado, lo que es la muerte. Porque recordemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ya sentía pasos en la azotea. Sí. Yo creo que si caminamos, por ejemplo, por un restaurante y alcanzamos a oler todo lo que están cocinando, hubiera sido algo así. Ya estaba oliendo. Ándale. Todo lo que iba a suceder. Ya estaba, como tú dices, sintiendo toda esa carga del pecado del mundo. Porque no estamos hablando del pecado de unas cuantas personas. Estamos hablando del pecado de todo el mundo. Y es que la angustia de Jesús iba creciendo, iba en aumento conforme pasaban los minutos, conforme pasaban las horas, iba creciendo, ¿no? Y la Biblia no nos habla mucho de qué tipo de exclamaciones tenía Jesús o cómo la forma en la que él oraba.
O sea, fue algo, sus expresiones, no nos habla de sus expresiones, ¿no? Pero, mira, te voy a dar otro dato. Dice, los médicos han comprobado que algunos pacientes frente a alguna, cuando están expuestos a algo que les da mucho miedo, a algo terrorífico, a algo que les causa angustia, dicen que es probable que sí, que que empiecen a sudar de una forma colorida, sí. No sangre como tal, sino de una forma colorida que es rojizo, que hace que parezca sangre. Entonces eso fue lo que le pasó a Jesús. Sí, fue una respuesta natural de su cuerpo. Si pusiéramos a pensarnos, es toda la carga del pecado, ¿cómo su cuerpo pudo haber resistido? ¿O cómo lo podía expresar en ese momento? No sé, no lo entiendo porque nunca podría lograr entenderlo. Así es. Bueno, ¿y qué te parece si hacemos una pausa comercial? Anoche hicimos ensalada navideña. ¿Quieres? Sí. Yo quiero. Vayan a disfrutar un poquito de su ensalada ahorita. A lo mejor están cocinando, no están ahí preparando todo. Sí, cierto. Agua, se cortan un dedo. Pueden escuchar ese capítulo y ustedes preparen ahí sus cosas, vayan picando, no sé, el pavo, ¿qué van a comer? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a cenar? Hizo lomo. ¿No hizo salsa de chicharrón de casualidad? No, hizo lomo. Bueno. Ese que le queda criminal. Bueno, entonces, quédense. Ahí nuestro productor nos va a decir qué ponemos, a ver, unos bloopers o algo así, ¿no? Ahorita regresamos. Nos vemos en un ratito. Hola chicos de Menos por Más, queremos a través de este mensaje agradecerles por el tiempo que nos permitieron participar con ustedes. Ha sido una bendición, ha sido una gran experiencia para ambos y queremos que este año que viene el Señor siga haciendo muchas más cosas en este gran equipo de Mike y de Yair. Muchachos, son unos grandes siervos del Señor. ¿Y qué les deseo yo? Muchos patrocinadores. Muchos patrocinadores y que Dios los lleve a donde tengan que llevar. Nunca dejen de soñar, nunca dejen de creerle a Dios, que sabemos que es su obra, su mejor regalo, o lo que Dios nos puede premiar es con sus bendiciones que son día a día. Y yo sé que ustedes van a impactar a muchos jóvenes y de verdad que fue una experiencia muy padre. Fue el primer podcast al que me invitan, entonces pues, sí la pasamos muy bien. Y bueno, que Dios les bendiga a ustedes y a cada una de las personas que los escuche o que los ve, que los sigue. Que Dios los bendiga, no dejen de creer, sigan adelante y muchos éxitos. Hola Mike y Yair. Quiero felicitarlos por este proyecto que con mucho entusiasmo han iniciado durante este año y deseo de todo corazón que el próximo año sea un buen año para ustedes, donde el Señor use sus vidas como lo ha hecho hasta ahora para seguir alcanzando a muchos otros para Cristo. Que Dios los bendiga y muchas felicidades y feliz año. Hola Mike, hola Yair, ¿cómo están? Bueno, para mí fue una experiencia diferente, buena. Ahora sí, como dice la palabra, agradable y perfecta en el proyecto que ustedes están diseñando y en el cual formé parte. Espero que este año que iniciaron y el próximo, sus propósitos y el objetivo que es alcanzar a las personas se cumpla, ¿sí? Que Dios los bendiga, que Dios los prospere y hasta la vista, baby. Y bueno, ahora sí ya regresamos después de haber cenado. Y ya está Benji también con nosotros. Bienvenido, Benji, por ahí anda. Benji. Está disfrazado en Navidad. Anda, trae un collar rojo, ya está bien, anda en el espíritu navideño. Sí. También, ¿no? Y seguimos hablando de Jesús en el Getsemaní, de Jesús, del padecimiento que llevó Jesús a través de nuestros pecados. Y bueno, retomando, aquí podíamos reflexionar un poco y decir, si alguien tenía duda de la humanidad de Jesús, con esto comprobamos que verdaderamente Jesús era 100% humano, ¿no? Si alguien pudiera decir, ¿será que Jesús sí habrá sufrido, habrá padecido? Sí. Con esto comprobamos que sí es real, o sea, Jesús fue humano y nos entiende tal cual es. Por eso es que a mí me cuesta un poquito de trabajo cuando yo escucho a las personas que dicen, es que nadie me entiende. Eso me da como que un poquito de coraje santo, porque les digo, Jesús padeció, o sea, Jesús sabe perfectamente, Jesús fue tentado, Jesús la vio mal, Jesús lloró, o sea, ¿por qué dices que nadie te entiende? Sí, si hay alguien que
podría entenderte, lo estamos viendo aquí, es Jesús, porque no hubo algo que no viviera. Nadie podría dar lo que nunca tuvo. Entonces, Jesús vivió todo eso y es el primero que nos entiende. Así es. Porque Jesús, mira, enfrentó ¿cómo podríamos llamar? Los tres más enemigos grandes de la humanidad, que es Satanás, la muerte y la enfermedad, el pecado. Entonces Jesús se enfrenta a todo ello. Se enfrenta a Satanás, tal cual, se enfrenta al pecado y a la muerte. Así O es. sea, y Jesús, pese a todo eso, él sale victorioso. Y eso es lo que hoy nosotros podemos celebrar, Así es. que Jesús triunfó sobre la muerte, que su nacimiento fue por un objetivo, que vino a esta tierra a lo mejor de una manera nada típica, sino algo atípico. Su nacimiento fue algo que queda marcado, pero que venía con un propósito, que venía ya trazado con un plan de redención para la humanidad, que eso es lo más importante, y eso es lo que hoy estamos celebrando, y es lo que es el motivo por el cual también hacemos esto. Sí. Un día como hoy Jesús nació, pero también hubo un día donde se encontró con la decisión de frente y tenía que o hacerlo o echarse para atrás. Y sabes, yo creo que fue la oración más rápidamente respondida en toda la vida, porque fue en una misma noche. Sí. Jesús oró 3 veces, pero ya no tuvo más opción porque le cayeron. Entonces, en ese momento dije, Dios me está respondiendo. No hay otra opción. No hay tienes otra que opción. ir. Y sí, las oraciones pueden ser respondidas rápidas, pero a veces demoran. En este caso, pues no fue, no entra en esa categoría de oraciones de 2-3 años. Fue una oración muy rápida y fue una oración muy difícil. Y aún ahí Jesús se pudo haber resistido al arresto, ¿no? Porque imagínate esa escena, termina Jesús de orar, termina de descargarse con Dios, termina de entregarle todo a Dios y se levanta y le dice a sus discípulos, aquí viene el que me va a traicionar, ¿no? O sea, esa escena a mí me parece impresionante porque es como ver a Judas llegando de lejos con la guardia romana, con los policías, con la Guardia Nacional, con los policías federales, con el ejército mexicano, el ejército romano, y entrar ahí y Jesús tranquilo, apacible. Y Pedro, Sí, Pedro de volada. el sí, machetazo. bien. Es el machete con óxidos. Cortado, ¿no? Si no se moría porque le cortó la oreja, se murió de una infección por el óxido del machete. Pero imagínate esa escena. Y Jesús diciendo, llegó la hora. Sí. Llegó la hora. O sea, todo eso, no sé, es impresionante. Y ahí demuestra el amor que Dios tenía para nosotros. Que Ajá. Jesús tenía por la humanidad. El amor que Jesús tenía por sus discípulos. El amor que tenía por los perdidos. El amor que tenía por nosotros. Que tiene por nosotros. Porque Él salvará al mundo de sus pecados. Así es. Acuérdate lo que dice cuando está Juan el Bautista también bautizando. Y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, desde ahí, cuando habla del Cordero de Dios, está hablando de un sacrificio. Así es. Está hablando de que no hay otro más, sino que Jesús sería el único que quitaría el pecado del mundo. Y que lo quitaría, no lo tapa. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento se hacían muchos sacrificios, pero solamente era para, pues, tapar el pecado. No era algo así como, pues, para que Dios no tome en cuenta esto, pero ahí seguía el pecado. Y con Jesús, ¿no? El sacrificio de Jesús hace que seamos limpios, que seamos aptos, que seamos aceptados delante de Dios. Y en ese momento Jesús es prendido, llevado ante una serie de procesos, ante los concilios, tribunales, y después vemos a Jesús crucificado. Sí. Ya había sucedido, sí, ya estaba ahí. Era también uno de los momentos más difíciles de la vida de Jesús, en medio de 2 malhechores, en medio de 2 ladrones, cualesquiera. Ya no tenía ninguna opción, sí, ya estaba preparándose completamente para morir. Ya no había vuelta atrás. Lo que Jesús venía padeciendo desde esa noche, una noche anterior,
todo el recorrido que hizo, el camino del Calvario. El camino del Calvario es algo que nos habla mucho de que verdaderamente Dios está interesado en nosotros, de que verdaderamente Dios está interesado en tu vida, de que verdaderamente Dios tiene un plan para ti, que todo lo que pasó, que todo lo que sucedió, que todo lo que Jesús hizo no fue en vano, sino porque verdaderamente Dios está interesado en tu salvación, en la de tu familia. Dios está interesado en sanar cada herida de tu corazón, está interesado en sanar aquello que lastima. Por eso es que hay un plan de redención divino. Por eso es que Jesús viene a esta tierra no solamente a mostrarse como el Mesías, no solamente a mostrarse como alguien fuerte, alguien que hacía milagros, no solamente a mostrarse como alguien con autoridad, sino Él viene a esta tierra también para mostrarse como alguien que ama, como alguien que perdona, como alguien que puede abrazar, como alguien que no le importa tu condición, ni en la condición en la que estemos. Lo que a él le interesa es que nosotros seamos salvos. Y mira, recapitulando ya un poco de esto, yo estaba viendo ahí un poquito de lo que la ciencia podría decir de lo que le pasó a Jesús en esa noche, y dice que hay una enfermedad que se llama hematidrosis, que es un fenómeno poco común, y esto es debido a un trastorno emocional y sanguíneo. O sea, toda la presión que sentía Jesús se ve reflejada en lo que le pasa cuando vemos que suda sangre. Gotas de sangre, que parecen gotas de sangre. Y ese fue el resultado de una hemorragia de sus glándulas sudorípedas, en donde su piel se pone débil, se pone sensible, es frágil, y sus diminutivos vasos capilares pues estallan, ¿no? Sí, es como si te arrancaras un pelito y... Fue una respuesta humana a lo que estaba sintiendo en ese momento. El cuerpo humano, literal, de alguna manera tenía que expresar lo que él estaba sintiendo. Toda la carga que estaba sintiendo en ese momento tenía que verse reflejada de alguna u otra manera, y fue a través de su cuerpo, fue a través de su salud que se vio reflejado. Uh-huh. Así es. Y mira, todo esto ya estaba profetizado, ¿no? Incluso desde Génesis 3:15, ahí en el protoevangelio, ¿qué dice? Que la mujer... A ver. Demuestra. Le morderá el... Ah, te agarré en curva, ¿verdad? Me agarras en curva. Pero él herirá en el calcañar. Así es. Ahí ya hay ya Dios ya está hablando de que hay una redención para la humanidad. Así es. Ya el había un plan estaba trazado. Ya había un plan por parte de Dios. O sea, no estaba nada fuera del control de Dios. Entonces, y les decía desde tiempo atrás, pues ya todo eso que iba a padecer Jesús, todo su sacrificio, todas las heridas hechas ya estaban profetizadas, ya Dios había revelado lo que iba a pasar con el Salvador, con el Mesías. Isaías 54, capítulo 4, no, a ver, ordeno mis ideas. Capitula, Isaías capítulo 53, versículo 4. Esto pasa cuando estamos en vivo, porque estamos en vivo. Saludos. Entonces, dejen sus comentarios, ahorita se los vamos a contestar, los vamos a leer. Entonces, ahí Isaías nos dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y a nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y las palabras azotado, las palabras herido, la palabra abatido, describen aquel estado en el que se encontraba Jesús. O sea, estaba en su máxima opresión Jesús. Estaba al máximo, estaba al límite, estaba expuesto a una presión incomparable. O sea, él estaba al límite. Todas sus emociones, todos sus sentimientos los tenía al límite. Era como un choque de emociones entre decir, lo hago por amor, pero yo no quiero. Sí, yo no quiero. Yo sé que he venido a esto, pero yo no lo quiero. Yo sé que he venido a que me sacrifiquen, a morir por otros, pero mi humanidad no lo quiere. O sea, es un choque de emociones, ¿no? Sí. Si estaría en nosotros el decidir, yo creo que muchos de nosotros, para ser sinceros, diríamos, no puedo con eso. Sí, uno piensa siempre en sí mismo, pero Jesús tenía la decisión delante de él, y sí, su humanidad quería evitarlo en la medida de lo posible, pero Jesús entiende el propósito que Dios tenía. Jesús sabe que él a través de él vendría el perdón del pecado a la humanidad entera. Así es. El estado de Jesús no podía ser
igualado por ningún humano ante lo que iba a padecer en la cruz. O sea, nadie más era apto para ir a una cruz así. Nadie más era apto para cargar con el pecado de la humanidad. Solamente Jesús, el Cordero de Dios, como bien lo describe la Biblia, y Jesús finalmente triunfa sobre esa opresión que sentía en ese momento, ¿no? Yo creo que en el momento en el que él ve que están llegando por él cuando que va a ser arrestado, ahí se da una verdadera victoria. Así Cuando es. Jesús decide ir a la cruz. Sí, es el parteaguas, porque incluso estando en la cruz, con toda la autoridad podía bajarse. Claro. Y la gente lo sabía. La gente... Los soldados lo sabían. Y lo retaban a hacerlo todavía. Sí, o sea... Pero yo creo que la decisión ya estaba tomada. Sí. Yo siento, desde mi punto de vista, que el verdadero triunfo fue esa noche. Sí. En el que Jesús decide hacer la voluntad del Padre. En el que Jesús decide, ok, lo voy a hacer por amor. Entonces cuando van a rezarlos, él ya tenía más que tomar la decisión. Así es. ¿No? Y Satanás, pues obviamente no se iba a quedar tranquilo. Hasta el último momento él trató como de ahí de hacer que Jesús se arrepintiera sobre la decisión, pero Jesús ya había tomado una decisión, ¿no? O sea, al grado de que cuando Pedro le corta la oreja al soldado, a Malco, lo detiene. Lo detiene y le dice, Pedro, no es así. Esto no es así. No se trata de eso. Entonces... Y quizás vemos ya a lo mejor a un Jesús ya con un rostro diferente. Sí angustiado, a lo mejor ya en su naturaleza seguía angustiado, seguía con miedo, pero ya con el objetivo bien claro, ¿no? Ya con el objetivo de decir, voy a morir por ellos. No hay otra forma de librarlos del pecado, no hay otra forma de darle salvación a la humanidad, sino a través de mi sacrificio. ¿Sabes? Nos hemos ya respondido, por ejemplo, la pregunta de quién es Jesús. Ya sabemos quién es Jesús, pero podría quedar aún en nuestra mente qué hizo Jesús tan importante que yo no haya podido hacer. Y eso tiene que quedar bien claro. O sea, el perdón de los pecados no puede ser a través de nosotros. No. Tenía que haber un derramamiento de sangre, tenía que haber un intermediario entre Dios y los hombres para que todo ese pecado que nos apartara de Dios pudiera ser quitado por completo, no tapado, tenía que ser quitado. Y ahí es cuando entendemos por qué se habla tanto de él, de Jesús, por qué es tan importante. Quizás los jóvenes de hoy en día no lo comprenden, quizás lo entienden como si fueran fábulas, pero no se trata de fábulas, no se trata de un cuento, no se trata de una historia de hadas, se trata de algo que sucedió verdaderamente y que marca una historia por completo y que marca vidas. Hasta el día de hoy marca vidas, como marcó tu vida, como marcó mi vida, como marcó muchas de las vidas que están viendo a través de estas pantallas, de estos medios. Jesús puede marcar tu vida y Jesús puede hacer algo en tu corazón que nadie más podría hacer, ¿sí? No voy a mencionar cosas, ni cualquier cosa que pudiéramos pensar que está satisfaciendo nuestro corazón en ese momento podría suplir lo que Jesús hizo en ese momento, la decisión que ya había tomado. Así es. Y ese es Jesús. Ese es nuestro Salvador. Eso es lo que hoy podemos recordar a través de su nacimiento. Y yo quiero recalcar algo. Una de las partes de las oraciones que hace Jesús, Marcos, lo dice así. Marcos capítulo 14, versículo 36 dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y desde mi punto de vista, esta oración de Jesús es una de las oraciones más tiernas. Porque sí. Abba es como decir papito, papi, no sé. Entonces Jesús en esa naturaleza humana es recurriendo a un padre que sabe que lo va a ayudar, buscando los brazos de su papá. Entonces, para mí esa es una oración muy tierna por parte de Jesús. Es una oración que marca. Es una oración que, no sé, yo puedo imaginarme a Dios escuchando a Jesús diciéndole papito, exclamándole, diciéndole, todas las cosas son posibles para ti. O sea, aún en su agonía, Jesús sabía que Dios podía hacer algo y que Dios estaba con él. Fue una oración de un niño. Sí. O sea, fue una oración de un niño que
que se sujeta a los brazos de Dios. O sea, imagínate a un niño que lo quieren alejar de su papá y él aferrándose a los brazos de su padre. Podemos ver esa oración. Así podemos ver esa oración que hace, que la leemos en Marcos 14:36. Aquello hizo que ese momento en el Getsemaní, la agonía que sentía Jesús en el Getsemaní, hubiera un antes y un después en la humanidad. Sí. Ahí hay un antes y un después, indudablemente. El pecado que comenzó en un huerto, como lo decíamos al principio, ahí también se comienza la salvación. Sí. Por donde entró el pecado, también entró la salvación. Entonces, es impresionante cómo Dios tiene todo planeado. Sí. Cómo Dios ya tiene todo así perfectamente controlado. Y a veces dudamos de un Dios que tiene en orden el caos. Es como las películas. Cuando empieza la película todo está desordenado. Y ni siquiera te puedes imaginar cómo va a terminar o cómo se va a resolver el problema. Pero cuando va terminando la película, las piezas y los momentos se acomodan. Y estamos en ese punto. Estamos en ese punto de casi ha terminado. Aún falta su segunda venida. Pero este es un momento completamente crucial. Podríamos estar en la mejor parte de la película, en las victorias casi, y para la humanidad no es así, porque es un momento triste, es cuando el vencedor pierde, es cuando el héroe de la película sufre, pero pues él seguirá siendo el héroe de la historia, ¿no? Así es. Y Jesús transforma en ese momento, son sus palabras, son sus decisiones la que marcan la historia completa. Sí, y bien lo dices, ¿no? Si fuera una historia, si fuera una película, sería como algo que no te esperas, ¿no? Porque esperas que el héroe, que el protagonista de la película salga victorioso. Sí sufre, ¿no? Sí va a padecer, pero que salga victorioso. Entonces, imagínate todo eso después de que llegue el sacrificio de Jesús, sus discípulos ahí viéndolo clavado en la cruz, no sé qué pudieron haber pensado. Uno lo traiciona, el otro lo niega y sale corriendo. No sé. O sea, es como decir, el que esperábamos que nos fuera a salvar ahora está clavado en esa cruz. Pero se agüitaron. Sí, se agüitaron Sí. definitivamente. Pero no habían comprendido, no habían entendido que era parte del plan divino de Dios. Era parte de la redención que Jesús tenía preparado. ¿Sabes? Yo creo que... Y entiendo esto. La cruz de Jesús es como una herencia. ¿Sí? La herencia de la abuela no se reparte hasta que la abuela muere. ¿Sí? Los terrenos del abuelo rico no se reparten hasta que el abuelo muere. Entonces, la muerte de Jesús libera esa herencia para que nosotros la recibiésemos, para que absolutamente todo el mundo tenga acceso a esa herencia. La herencia de poder estar delante de Dios sin pecado, para que esa sangre limpie el pecado, y es ese Jesús que da el acceso, que sin merecer absolutamente nada, sin haber hecho nada, al contrario, estando mal delante de Dios, da el acceso, abre la puerta. No lo merecíamos ni lo mereceremos, pero tenía que suceder. No había otra opción, no había un plan B, no existía otra alternativa, pero es en ese momento que cuando Jesús muere, el velo y el impedimento se rompe. Así es. Y bueno, para ir concluyendo este capítulo especial, porque es especial en todos los sentidos. Y tenemos que ir a cenar. Y tenemos que ir a cenar ya. Nos están esperando para ir a cenar. Es especial en todos los sentidos por ser el último de la temporada, pero también porque estamos hablando de un personaje... Ya no. Estamos hablando de un personaje único. Estamos hablando del personaje principal de todo lo que hacemos. Así es. Y yo quiero concluir con esto. Cuando Jesús está en la cruz y una de sus siete palabras es consumado es.
Cuando Jesús dice estas palabras, está expresando todo el amor hacia nosotros. Cuando Jesús dice consumado nos está diciendo, ya lo hice, ya pagué por ti, ahora tienes acceso a una salvación. Ahora tienes acceso a una eternidad. Y algo que me impresiona es cuando leemos en los evangelios y cuando Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy por mis ovejas. Es el amor infinito que Dios tiene para nosotros, es el amor que Jesús expresa en toda su capacidad hacia nosotros. Esas últimas palabras de decir, consumado es, y que Él muere, es como si Jesús estuviera pensando hasta el último minuto en nosotros. Sí. Está pensando en el último minuto de su vida humana, piensa en nosotros, piensa en la salvación. Es decir, llegué hasta aquí por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos los que estamos o los que nos están oyendo. Eso es Jesús. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el sacrificio de Jesús, que ha muerto y que venció a la muerte para que nosotros tuviéramos acceso. Que todas las heridas que Él pudo haber padecido durante el Calvario, durante ese camino a la cruz, valieron la pena. Valieron la pena. Y no importa tu condición, en esta hora, si con algo te quieres quedar, es que no importa la condición en la que te encuentres, que no importa tu situación, que no importa lo que hayas hecho en el pasado, hoy Dios está interesado en tener un mejor futuro para ti. Hoy Dios está interesado en darte una mejor vida, que si te equivocaste en el pasado, hoy hay un nuevo comienzo, porque de eso se trata el mensaje de salvación. Es cierto que la vida en Jesús no es color de rosa, pero la diferencia es que ahora lo que padezcamos lo vamos a vivir al lado de Jesús y que hoy tenemos una seguridad que es una eternidad junto a nuestro Creador. Así que yo no sé si eres nuevo, si has escuchado algún otro mensaje, si habías escuchado alguna vez de Jesús, de lo que Jesús había hecho por ti, pero quiero decirte que Jesús hizo mucho por cada uno de los que estamos aquí. Entregó su vida, entregó hasta el último aliento por amor a ti, por amor a mí, y que Dios está esperando a que nosotros podamos aceptar esa salvación. Así es. ¿Sabes? A mí me gustaría terminar con una historia. Échala. Una historia que te va a gustar. A ver. Bueno, espero que de algo sirva. También para los que nos están viendo. Se trata la historia de un agricultor escéptico, para variar. ¿Quieres música de fondo? No. Tú no sabes tocar. Tú no tocas ni el banjo. Dale. Se trata de un agricultor. Era una noche fría, así como hoy, pero en Canadá. Aquí no. Era una noche fría de invierno. Saludo al canadiense. Saludo. Ajá. Salud, Claudio. Durante una noche fría de invierno, ya había terminado su jornada laboral, ya estaba en su casa a punto de acostarse. Y de repente, en la puerta se escucha un golpeteo. Sí, no estaban tocando la puerta como tal, no era una persona. Entonces, se levanta de su cama, se asoma a la ventana y mira y se da cuenta que eran unos pajaritos. Entonces, este hombre baja con toda la intención de abrir el granero para que pasaran, para que pudieran cubrirse del calor, del frío, entrar a ese calor que estaban buscando, que anhelaban ellos. Y va, cuando abre la puerta, todos los pajaritos salen esparcidos por todo el patio de su casa. Entonces, entra otra vez, se abriga bien, porque estaba lleno de nieve, agarra unas cuantas migajas de pan, les hace un caminito para que pudieran entrar, y no entraron. Después camina por detrás de ellos para ver si los espanta, y estos logran entrar a la casa y no lo hicieron. Seguían afuera en el frío, no podían entrar a la casa. Entonces les pone un poco de heno adentro de la casa para que se sintieran más cómodos, y tampoco. Y este agricultor se da por vencido, cierra su puerta, se va a su cuarto y se asoma otra vez a la ventana a verlos a ellos.
Y en ese momento el agricultor comienza a pensar, si tan solo pudiera ser un pajarito como ellos, para ir y decirles y mostrarles el lugar hacia donde está el calor y hacia donde está la seguridad. Y en ese momento el agricultor entiende por qué Jesús vino al mundo. Wow. No me lo esperaba. ¿No? Muy buena historia. Sí. Muy buena historia y tienes toda la razón. Es como un monstruo para ellos. Ajá. El agricultor es un monstruo. A veces vemos a Dios como un monstruo, pero a través de Jesús lo vemos como uno de nosotros y podemos ver su salvación, y a eso vino Jesús, a mostrarnos el camino al hogar, a mostrarnos el camino a la casa. Ese es Jesús. Eso es Jesús. Y te invito en esta noche, si quieres abrir tu corazón a Jesús, si eres nuevo, si te topaste con este video, no por casualidad, porque el mensaje de Dios nunca es casual, siempre es por un propósito, siempre es por una razón. Y o te compartieron de este video, te mandaron el link, compártanlo. Pero si esta noche tú quieres abrirle tu corazón a Jesús, si quieres experimentar lo que es la salvación, si quieres experimentar lo que es tener paz en medio de una tormenta, tener esperanza cuando allá afuera no la hay, te invito a que hagas esta breve oración. La salvación es gratis, la salvación no requiere un sacrificio, la salvación no requiere una ofrenda, no requiere nada de eso. Jesús vino a morir por nosotros por amor. Y lo único que Él espera de nosotros es un corazón humilde, un corazón que acepte ese amor. Entonces te invito a que hagas esta breve oración conmigo. Ahí donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que estés, abras tu corazón y le puedas decir: Señor, en esta hora te doy gracias por amarme, te doy gracias por mostrarte a mi vida, por revelar tu palabra. Gracias porque tú moriste por nosotros, moriste por mis pecados, me has dado salvación. Y en esta hora yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. Abro mi corazón a ti, abro mi corazón a tus planes y confío en que tú me darás esa vida eterna. En esta hora te agradezco por tu sacrificio, te agradezco por esa sangre derramada en la cruz, porque sé que es con un propósito y que tú has mirado mi vida para llevarme a cumplir lo que has trazado para mí. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, y de esta forma hemos llegado al capítulo final de Menos por Más. Fue un gusto, Yair, poder compartir esta temporada contigo. Fue un gusto, Mike. Descubrimos talentos, descubrimos dones, nos conocimos más. Sí. Y eso es de Dios. Dios ha puesto esto en nuestros corazones, confiando en que lo seguirá haciendo. Ahora sí, ya me entró nostalgia. Habla. Y nada, gracias por aceptar el reto conmigo. Gracias por sumarte a esa aventura. Gracias a nuestros amigos por todo su apoyo, por todo su cariño, por su amor incondicional en este proyecto, porque no solamente es un proyecto de uno, de dos, de los que estamos aquí. Es un proyecto que estoy seguro que Dios ha abierto puertas, ha dado los medios y que llegará a más personas. Y de verdad, en lo personal, estoy muy agradecido, estoy muy contento con Dios por poner a las personas correctas, por poner a las personas que comparten la misma pasión, que comparten el mismo objetivo, que es poder llevar el mensaje de salvación, poder llevar el evangelio a otras personas. Y es algo que se agradece. Me siento muy bendecido el poder compartir con amigos la misma pasión, que poder compartir las ideas locas que a veces surgen y pasar buenos ratos. Soy muy contento. No le veía fin desde que comenzamos. Todavía pensaba cómo podríamos acomodarnos para que todo, pues que todo fuera saliendo como lo planeado, pero pues gracias a Dios llegamos hasta este día. No sin antes pues desearles a todos feliz Navidad. Sí. Que Dios los bendiga, que estén en sus casas.
Y recuerden, ¿quién es Jesús? ¿Y para qué vino al mundo? Así es. ¿Qué es lo que celebramos hoy? Y bueno, damos por concluida la primera temporada de Menos por vamos Más. a anunciarles que en la siguiente temporada pues ya vamos a estar en este formato de video, de audio y video. Ya se pueden ir suscribiendo al canal de YouTube. Ahí suscríbanse y compártanlo. Y antes de terminar, antes de despedirnos, me gustaría hacer una oración por todos y por los que nos están oyendo. Señor, gracias por habernos permitido llegar a este tiempo. Gracias por tu presencia, porque sabemos que en todos y cada uno de los capítulos, Señor, que hemos grabado con mucho cariño y con mucho amor, Señor, has estado presente. Gracias por la vida de cada invitado, Dios, que ha aceptado el estar aquí. Gracias porque has hablado a sus corazones y han compartido lo que tú les has dado, Señor. Bendecimos sus vidas y te agradecemos, Señor. Gracias por el equipo de trabajo. Gracias por cada una de las personas que se han ido sumando a este proyecto, Dios. Gracias por cada uno de ellos, porque ponen su disposición, porque ponen su tiempo, Señor, porque invierten, Señor, porque más allá de lo que podamos sacar de esto, Señor, el objetivo no es eso. El objetivo es el agradarte a ti, el poder llegar a más personas, el ser diferentes en nuestra generación, el que a través de esto, Señor, nuestra generación sea marcada, Dios, que haya un antes y un después, Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor. Bendice a las personas que nos están viendo, que tu presencia nunca nos deje, que vaya con nosotros a donde quiera que tú nos quieras llevar, Señor. Te agradecemos y glorifícate, Dios. Síguete glorificando, síguete exaltando, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, agradecemos a todos los que nos han estado apoyando, a nuestros patrocinadores. Agradecemos ahí a Diamond Publicidad. Por ahí anda. Les mandamos un saludo. Agradecemos también a Manny. Muchas gracias Gracias, Manuel, por este privilegio, este tremendo equipo. Es un privilegio y un placer servir al lado de grandes, trabajar al lado de grandes. Hasta Mike se ve delgado, gracias a tus cámaras. Me veo hasta güero, gracias a tus luces también. Bueno, nos despedimos, nos vemos en la siguiente temporada. Feliz Dios Navidad. les bendiga, que pasen unas excelentes fechas acompañada de su familia, de sus seres queridos. Abracen mucho, disfruten mucho, díganles cuánto los quieren y nos vemos en la siguiente temporada. Esto fue Menos por Más. Adiós.